Hablaremos hoy del silencio, del callar. Contaremos algunas curiosidades acerca de este asunto. Citaremos a personajes famosos que hablaban poco. Haremos referencia a cuestiones de etiqueta que imponían cerrar la boca. Incluso hablaremos de algunos grupos religiosos que tuvieron y tienen aún como premisa el silencio. Algunos historiadores han dicho que el silencio ha sido uno de los elementos esenciales de muchas religiones. En la antigüedad clásica, sin embargo, se privilegiaba una retórica elocuente, cuando no verborrágica. Ahí están los grandes oradores griegos, cuya elocuencia servía como valor de prueba, tenía valor de prueba. Si un abogado, vamos a llamarlo así, era elocuente, pues eso servía para ganar su caso. No se analizaban tanto los hechos expuestos como la forma en la cual se los exponía. Hoy, sin embargo, hablaremos del silencio, que en la antigüedad tampoco era infrecuente. Había silencios religiosos, silencios sagrados. Ahí está Pitágoras, que sometía a sus discípulos a un silencio inicial de 2 años. Vos te anotabas en la escuela de Pitágoras y por 2 años no podías hablar. Y bueno, era así. El caso es que el silencio era decisivo entre los pitagóricos, no solo como prueba inicial. Plutarco decía que el silencio era algo profundo y reverente y aseguraba que el silencio era divino, que era lo que aprendíamos de los dioses. De los hombres, decía Plutarco, se aprendía la palabra, que para él era una cosa baja, ¿no? Y de los dioses el silencio. Los padres de la Iglesia se acercaron a ese pensamiento. San Ambrosio se preguntaba retóricamente, lo cual es una manera de hablar de más, ¿no? Preguntarse algo retóricamente. Pero se preguntaba, ¿qué deberíamos aprender antes que cualquier cosa, si no a callarnos, para que podamos ser capaces de hablar? En fin. San Ambrosio también refundió, dice nuestro... Por refundar, seguramente. Refundió, compiló, suavizó, dio nuevo, qué sé yo, iluminó de otro modo, pero cuando yo escucho refundió... Pienso en una doble muerte. Pienso en un alumno injustamente descalificado. El caso es que San Ambrosio, no sé en qué sentido, refundió el tratado de Cicerón. Lo convirtió en otra cosa, creo yo. Eso es lo que quiere decir refundió, ¿no? Si es que no lo refundó, lo cual también quiere decir lo mismo. Sí. El caso es que el tratado de Cicerón se convirtió en un manual de conducta para los clérigos, cosa que Cicerón desde luego no se proponía, toda vez que no había clérigos en tiempo de Cicerón allá en Tusculum. Claro. Y ni siquiera cristianos. Bueno, en esa obra San Ambrosio incluye la recomendación de silencio como muestra de pudor y vergüenza. El silencio fue siempre señal de gravedad. La lectura en voz alta tiene que ver con San Ambrosio. Sí, claro, fue el primero que leyó en voz alta. Y esto lo cuenta claramente San Agustín, en las Confesiones. Sí. Dice que entró y lo vio a Ambrosio leyendo en silencio, dice con todo asombro. Creyendo que estaba loco, más o menos. Claro, porque antes se leía hablando, como algunos niños que leen diciendo lo que leen. Y algunos colegas. Y algunos, sí. Bien. Hablar demasiado siempre fue señal de vacuidad, de ligereza. Se relacionaba la reserva verbal con la nobleza y, por el contrario, la locuacidad con la bajeza. El charlatano, ¿no? El hombre que se ganaba la vida hablando en la plaza del mercado, claro. Ese era el locuaz. El Papa Pío V publicó un decreto especial en el año 1568. Tenemos aquí el texto en el que se dice que está prohibido charlar en las iglesias. Muy bien,
Me parece muy bien. ¿Qué es eso de ir a chamullar? Es como charlar en el En cine. el cine, claro. Es igual de malo. Con el problema de que la película le puede responder ahí. Claro, ¿no? prohibido charlar en las iglesias. San Carlos Borromeo, arzobispo de Milán, impuso la pena de 10 días a pan y agua a quien conversara en la iglesia. Bien hecho. Claro. Bien, algunos grupos de religiosos sostuvieron un silencio total, pensando que el silencio era señal de virtud. San Bruno de Colonia fue el fundador de la Orden de la Cartuja, los cartujanos, e hizo voto, el amigo San Bruno, de silencio riguroso junto a los monjes que lo siguieron. Se retiraron al desierto de la Chartroise, cerca de Grenoble, donde cada uno empezó a vivir como vivían los antiguos anacoretas de la Tebaida, pero no en la Tebaida, sino allí en Grenoble. Hay una anécdota graciosa acerca de San Bruno. Cierto personaje visitó el taller de un escultor famoso, que no me acuerdo quién era. Vio una de las estatuas con las cuales el escultor estaba trabajando y quiso hacer el cumplido clásico, ¿no? Y le dijo, ¡qué belleza! ¡Qué linda estatua! ¡Qué maravilla! Solo le falta hablar. Y el escultor contestó, pues si hablara, yo sería el menos talentoso de los hombres, porque es la estatua de San Bruno, que justamente no hablaba. Muy bien. El caso es que la Orden de la Cartuja, esta de San Bruno, tuvo cada vez más fieles. Nadie hablaba, tenían un complicado lenguaje de señas, entonces lamento decirle que hablaban. Claro. Era un lenguaje, sí. Claro. Bueno, el caso es que los cartujos escribían en vez de hablar acerca de los peligros espirituales de la locuacidad. Yo digo, se puede incluso ser demasiado hablador escribiendo, como sabe cualquiera. Peligroso y gastador. Curioso, ¿no? No renunciaban a la expresión de los pensamientos, renunciaban a la forma sonora de esa expresión. Sí. Pero escribían todo lo que querían. Bueno, no parece tanta renuncia, ¿no? En el siglo XIV, ya muerto San Bruno, supongo que habrá muerto en silencio, el Papa Urbano V quiso dar a la orden de los cartujanos una muestra de aprecio y consideración, y decidió reformar las reglas austeras de aquella orden, haciéndola más suave en algunos aspectos, por ejemplo en el referente a no hablar. Pero ese proyecto indignó a los cartujos, que enviaron una carta con objeciones, una carta de 20 páginas. Sí, claro. Urbano, pensando que les hacía un favor, decidió seguir adelante con la reforma, es decir, decidió dejarlos que hablaran. Y entonces hizo su aparición en el Palacio Papal de Aviñón, era la época en que los papas estaban en Aviñón, una comitiva muy extraña, una delegación de ancianos cartujos que desfilaron silenciosa y tristemente, como en el tango La Gallola, silenciosa y largamente como te miraba ayer, ante Urbano V y su corte. Tanto el Papa como los cardenales quedaron maravillados por lo insólito de aquella embajada, porque en verdad todos los que acudían ante él lo hacían para manguear algo, alguna dispensa, un indulto, una exención. Pero no, los cartujos querían vivir con toda severidad y mantener su silencio. Entonces Urbano no continuó con sus reformas, tampoco ni siquiera los obligó a que le dijeran la palabra, claro, y ni siquiera los atendió. Los dejó nomás que hicieran lo que quisieran, o mejor dicho, los dejó nomás que no hicieran lo que quisieran. Claro. Ya. Los cuáqueros consideraban a las palabras como signo de vileza, como una parte del siglo, ¿no? Del mundo, del mundo exterior. De lo secular, claro. Y recomendaban a sus hermanos que se abstuvieran de decir muchas palabras. La ilustración más notable del repudio de los cuáqueros por la palabra fue la institución de la llamada reunión silenciosa, una forma de culto sin oraciones, sin sermones, de exclusiva meditación. Los reyes también consideraban una virtud el permanecer silenciosos. Los reyes de España, desde Felipe II a Carlos II, es decir, todos los Austrias menos Carlos I, eran particularmente célebres por esa condición silenciosa. Incluso lo usaban como estrategia para parecer más dignos. Claro. Entre los reyes de Francia dicen que los más conversadores fueron
Enrique IV, Luis XIV y Luis XV. Napoleón hablaba poco, Napoleón III muchísimo. Hartaba a todos los ministros porque se ponía a hablar sobre balística. Se sabe que Napoleón III era un experto en balística y enseguida sacaba el tema, ¿no? Balística quiere decir, él estaba muy preocupado por el ángulo de los tiros de artillería. En la corte de Versalles nadie podía hablar con el rey durante las comidas públicas, a menos que el rey le dirigiera primero las palabras. Bueno. Así que estabas ahí, ponele que al rey se le estaba prendiendo fuego la camisa, vos no le podías decir nada si él no te dirigía la palabra antes, lo dejaba que se quemara. Ahora, si el rey no estaba muy elocuente, a veces nada más que para facilitar la comida, decía una frase cualquiera como para dar permiso a los demás que hablaran. El tipo no tenía ganas de hablar, pero decía, no sé a dónde vamos a parar, ponele. Y ya está, ya la conversación seguía, ¿no? Bueno. ¿Hablarán los animales? No se sabe. Melampo tenía la facultad de oír el lenguaje de los animales, no solo de oírlos, sino de entenderlos. Pero bueno, esos son mitos, ¿no? Ahí quiero decir esto, ¿no?, acerca del tema central de esta charla. Yo no estoy seguro de que sea una virtud el silencio, verdaderamente. Y no estoy seguro, como decíamos recién, que un lenguaje de señas o un lenguaje escrito no pueda ser también palabrero. Pero totalmente. Y Roland Barthes hablaba de un silencio con significado. Él decía, por ejemplo, la persona que no habla nos está diciendo, soy silencioso. Muy bien, muy bien. Y es que a veces el silencio se convierte también en un signo. Así como las señas, así como los signos fonéticos. El no decir nada es signo. Es decir, tiene un correspondiente... Un significante fuertísimo, seguro. Un significado fortísimo. Y creo que esto lo dice Barthes en el libro Lo Neutro, en donde él pretende que hay un silencio que no se convierte en signo. Yo no sé si es posible esto. Sí. Él dice, el silencio de lo neutro es el silencio que no se convierte en signo. Y dice, para oponerse a una serie de signos se crea otro signo, que es el silencio. Pero yo no sé tampoco si hay una sola naturaleza del silencio. Si es lo mismo no hablar porque es uno silencioso por naturaleza, o no hablar porque estás queriendo oponerte al decir. Así que yo no sé si es algo bueno el silencio o algo malo. Yo creo, Alejandro, que entre las dos formas de exceso, digamos, ciertamente, a ver, esta es la grandilocuencia, va a decir, más que el exceso de palabras, es más notorio que el exceso de silencio, es más molesto, entonces. Sí, claro. Esto sí influye o interfiere entre las otras expresiones. Pero estoy de acuerdo con usted en que tiene mucho que ver con el signo de que venga cargada la comunicación y sobre todo la forma en que se manifieste esto. La omertá, el código del silencio, implicaba claramente una actitud y una postura en la que a uno le iba la vida. En general, la palabra del prisionero implica el silencio, el prisionero, mejor dicho, implica una forma de la lealtad. Déjeme decirle que el silencio aparece muchas veces como castigo. Claro, muy bien. Sí. Quiere decir que debe ser placentero hablar, o debe ser al menos algo de lo cual duele privarse. Quiere decir que por eso, si a uno no lo condenan a hablar, sino que lo condenan a callar. En general lo condenan a callar. En eso consiste la censura, y también en otros ámbitos, en el diálogo jurídico o el diálogo amoroso,
Cuando aquel que tiene que hablar calla, está infligiendo a su vez una tortura, está infligiendo un mal, está infligiendo un daño. Aquel que no confiesa o que no da explicaciones de una conducta no es digno al callar, es un verdadero miserable. Estaba pensando también que hay otra forma del silencio, digamos, que tiene que ver con algo mucho más rastrero todavía, que la elocuencia, porque el charlatán se lo, digamos, decodifica en 2 segundos. Es fácil descubrir quién es un charlatán. En cambio, usted recordará una obra que hemos disfrutado bastante por sus consecuencias y las afinidades que hay en la vida cotidiana, que es Desde el jardín, esa obra de Jerzy Kosinski, donde un rústico, un charro, un tipo, un jardinero, que hablaba poco, se convierte para la sociedad burguesa norteamericana en un sabio, solo por callar. Solo por callar. O por hablar de una manera sesgada de lo único que sabía, que era de injertos y estaciones y este tipo de cosas. Creo que esto aparece en muchos dirigentes que han descubierto la beta de Chauncey Gardiner, era el nombre del tipo, y creen que Jerzy Kosinski es el autor, que la parquedad es sinónimo de algún tipo de mesura. No es así, en cambio, cuando uno viaja a otras latitudes. Por ejemplo, en general tiene que ver con la gente muy en contacto con la naturaleza. El campo no necesariamente argentino, también el argentino y otras áreas rurales en el mundo, donde el hombre de campo, acostumbrado a la soledad, mide sus palabras, pero también disfruta de la escucha del otro. Ese silencio es el que disfruta justamente de un sonido que no le es propio por incapacidad o por mesura. En los 2 casos es de nobleza. Yo diría que a la hora de los bifes, por supuesto, no hay que pensar, las señas son un lenguaje, claramente, y son una lengua también. Hay lenguajes que son los de los animales, y hay personas que hablan con la lengua de todos nosotros, pero funcionan como animales, lo usan solo para lo más elemental. Pero algún sentido debe tener esto si la palabra de las palabras dice en un principio era el verbo. Sospecho que algo de eso debe haber. Sí, y también me parece que es interesantísimo pensar, y aquí la palabra, pensar, si el lenguaje no es indispensable para pensar. Absolutamente. Quiere decir que sin lenguaje no hay pensamiento. No habría pensamiento. Del mismo modo, también es cierto que hay que ser muy consciente de aquello que se dice no como propio en términos de derecho de autor, sino como expresión de lo propio, porque uno se enfrenta en más de una ocasión a cosas que han sido supuestas por el otro y que nunca han sido dichas por uno, y que llegado el caso, la mejor manera de demostrarle al otro o a la otra su error es decirle: la verdad, yo nunca te dije nada. Y nunca te dije nada es una milonga de Omar Moreno Palacio, que es también un arrepentimiento por no haber hablado. Claro, por supuesto. Es un arrepentimiento por no haber hablado. Escucharemos a la extraordinaria Suma Paz en esta milonga, Nunca te dije nada. Hoy hablaremos de un episodio que le sucedió a Giacomo Casanova, el célebre seductor. Así que ubiquémonos en Torino, allá en el año 1755. Andaba Casanova, como siempre, ¿no?, errante y a la búsqueda de algún amor. En Torino supo que una tal Dupré, que un tal Dupré, un señor llamado Dupré, era el mejor maestro de ballet de la ciudad. Entonces se le ocurrió ir a un ensayo de los alumnos de Dupré. El señor Dupré no se opuso, Dupré, y en la casa del maestro Casanova pudo ver a todos los bailarines y bailarinas de la ópera cuyos ensayos este maestro dirigía. Las muchachas iban con sus madres o con personas que las vigilaban, incluso las vigilaban, se llamaban carabinas, eran unas vigilantes profesionales de las bailarinas, porque esto era por orden del vicario de la ciudad de Torino, porque en esa época había una vigilancia pública del comportamiento amoroso de las mujeres. Mira vos. Allá como le llamó la atención una de estas chicas y se ubicó en el mejor sitio para observarla. La chica era hermosa. Rápidamente Casanova fue hasta donde estaba la madre, había venido con la madre la chica, ¿no? Y le preguntó cómo se llamaba la bailarina. Bueno, no sé cómo habrá averiguado primero quién era la madre y después cómo se llamaba la bailarina. Respuesta: la vio entrar con la vieja y después la vio bailar, se acercó a la vieja y dijo: ¿cómo se llama su hija? Bueno, fácil. La mujer no se ofendió, respondió que la bailarina se llamaba Águeda y que eran
de la ciudad de Lucca. Enseguida se acercó justamente la chica, ¿no? Cuando Casanova estaba hablando con la vieja, se acerca a la chica y le pidió a su madre un pañuelo para enjugar el sudor. ¡Ay, madre, madre! Necesito un pañuelo para enjugarme el sudor. Entonces Casanova preparó su propio pañuelo, que ya lo traía perfumado, y se lo dio. Conversaron un poco. Después Casanova se fue y prometió regresar, y regresó tanto que no se perdió ningún ensayo. Y un día lo apalabró al maestro Dupré, le dijo que estaba enamorado de la chica y le preguntó si lo ayudaba a conquistarla. Le dijo: mire, me gusta una de las chicas que usted adiestra, a ver si... Y el maestro lo ayudó. Casanova le pidió que organizara un bailongo, que invitara a todas las bailarinas y que no escatimara en gasto porque él iba a ponerse. Dupré aceptó al instante, puso una fecha para el bailongo. Era costumbre que para un evento de estas características los caballeros reservaran algún tipo de baile con alguna de las asistentes. La primera pieza, o deme, qué sé yo, no sé cómo harían. Casanova reservó con Águeda todas las contradanzas. Pues no sé, habría alguien ahí. A ver, resérveme todas las contradanzas con esta mina. Este pacto quedaba sellado antes de la reunión. Fíjese que bien organizado. Y se cumplía a rajatabla. La muchacha podía bailar con otros, pero no las contradanzas. Muy bien. El día de la noche del bailongo, Casanova se paró y esperó que llegara el momento de las contradanzas. Muy bien, por ahí, chim, pum, pum, la contradanza. Vio, mientras esperaba el turno, cómo Águeda bailaba unos minués con un millonario llamado Lord Percy, hijo del duque de Northumberland. Bueno, ahí bailaba unos minués. Y después de estas piezas, Dupré anunció las contradanzas. Dice: guarda que vienen las contradanzas. Y entonces le tocó el turno a Casanova, dijo: ahora me toca a mí. Y demostró ser un extraordinario bailarín, Casanova. Muchos cortes, quebradas, mucho firulete. En medio de aquellos movimientos, Casanova se las iba ingeniando para alargarle a Águeda unos cuantos halagos, del orden de: qué pedazo de gambardela. A medianoche terminó el baile, las cosas eran así antes, y Casanova se despidió cortésmente. Dijo: bueno, este cuerpito... A la mañana siguiente, cuando todavía estaba en la catrera, un criado le anunció a Casanova la presencia de una dama que quería hablarle. Le dice: señor, una dama quiere hablarle, le dice el criado. Bueno, dice: espérese que me ponga los lienzos y la atienda. Y era la madre de Águeda. Casanova se asustó. Mamá de Gambardella. Claro. Pero lo que pasó después lo dejó más tranquilo. La señora se había enamorado de Casanova y le dijo tranquilamente lo siguiente: yo no me opondré a sus lances con mi hija Águeda, pero primero me tiene que amar a mí. Ay, señora. Qué terrible. Casanova escribió en sus memorias que a eso llamaba él una madre comprensiva. Y efectivamente le demostró su afecto a la madre, y pocos días más tarde obtuvo autorización para asistir a un bailongo con Águeda, ya sin vigilancia ninguna. Bueno, entonces él le confesó su amor, y después de la fiesta ella obsequió todo lo que el amor puede otorgar, para no perder tiempo en descripciones. Desde aquel momento se fumaron los obstáculos. Águeda fue su amante oficial, pero sucedió algo curioso. Lord Percy, aquel que había bailado los menués, estaba tan enamorado de Águeda que la seguía a todas partes. La espiaba detrás del escenario, asistía a todos los ensayos, la visitaba cada día. Casanova no sentía ni celos ni enojos. Incluso se sentía un poco halagado, porque Águeda era tan fiel que Casanova confiaba en que se iba a quedar siempre con él.
Tan así era que Lord Percy pensó que jamás podría conseguirla más que por un gesto de Casanova. Únicamente que Casanova se la regalara o la largara o algo. Entonces lo fue a ver una mañana y fue contundente y vulgar. Le ofreció a Casanova un intercambio. Le dijo que él tenía una novia llamada Radegunda, que también era bailarina del ballet, pero que era más fea que Águeda. Sí. Y dice, bueno, yo se la cambio y dígame cuánto le debo encima. Creo que es un auto, señor. Casanova quedó pasmado y le dijo, bueno, no es que Radegunda no tenga sus méritos, pero ¿no convendría saber primero si Águeda desea cambiar de novio? Bueno, Lord Percy respondió que por parte de Radegunda no había ningún problema, porque ella tenía la costumbre de aceptar a todos los hombres. Y Casanova dijo que Águeda no aceptaría eso porque se amaban, pero agregó que lo iba a consultar. Y lo consultó. Y ella se rió. Bueno, el asunto pareció enfriarse, pero al poco tiempo sucedió algo. Un día Águeda volvió junto a Casanova contenta. Dijo que un empresario de un teatro lejano le había ofrecido un contrato extraordinariamente favorable como bailarina. Casanova le dijo que si lo amaba, rechazara cualquier contrato. Y ella sugirió que quizás sería conveniente pedirle al empresario más dinero para que fuera él quien se retirara, o sea, el empresario. Y así lo hizo, le pidió una suma formidable y el empresario aceptó. Entonces Casanova sospechó que a alguien le interesaba más la belleza de Águeda que su condición de bailarina. Indagó y descubrió que Lord Percy había encargado este asunto a un testaferro. Encargó al tipo que contratara a Águeda para llevársela lejos de Casanova. Y Casanova se conmovió por aquella pasión de Lord Percy y decidió ceder su amor, pero no bajo los ridículos términos del tipo. Empezó a salir con él y con Águeda y con Radegunda, salían los cuatro. Y empezó a mostrarse poco galante con Águeda. Al mismo tiempo Lord Percy se mostraba dignísimo. Y Casanova notó su amargo triunfo. Las atenciones del Lord Percy comenzaron a llegar al corazón de Águeda. Y Casanova la trataba cada vez peor. Mira vos. Un día Casanova se reunió con Lord Percy y le dijo, no quiero estorbar su dicha, me retiro. Para mí no quiero nada, pero deseo que si algún día la deja, le dé un sustento suficiente. Pretendo que este arreglo no se sepa. Y Lord Percy respondió que eso haría. Poco más tarde Casanova abandonó Torino, abandonó a Águeda y a su madre, y supo que Águeda lo odió, pero también supo que se había convertido en amante de Lord Percy y que fue feliz y que aquel Lord la hizo inmensamente rica. Esta es la historia de Casanova y de la bailarina Águeda. No la habrá querido tanto después del todo Casanova, o no habrá sido tan cierto, porque esto lo escribe Casanova. Claro. O por ahí fue así. Yo no sé si es un gesto del todo noble, ¿no? Tantos rodeos antes y para bueno, un final no, así. tanto rodeo, no, pero digo, el hacerse odiar para que te dejen, estés con alguien mejor, es raro. Quiero decir, me parece que él no la quería tanto. Sí, hoy sería rotulado como un psicópata, digamos, para salir Bueno, de lo desde innoble. luego que no la quería tanto, era Casanova. Quiero Claro, decir, pero nosotros ya la tenemos- quería tanto, pero quería también continuar con su serie de conquistas, ¿no? Así que bueno. A eso llegamos sabiendo quién es Casanova ahora, ¿no? Claro, En ese claro, momento. en ese momento que sabíamos. Póngase en el lugar de Águeda y su madre. No sabía, la que más o menos se lo imaginó fue la vieja. Yo le dedicaría esto a la vieja. Bueno, al fin tiene Al una fin vieja, una dedicatoria en este una vieja programa. como la gente. Le fui a la discoteca, y el discotecario me dijo que conocía una vecina, que la vieja estaba casi mejor que ella, me dijo. Y se me quedó haciendo así. ¿Pero él le tuvo con ella? No. Y yo le dije, pero tirate un lance. Sí. Y él sacó de la discoteca un tango que se llama así. Tirate un lance, lo escucharemos Muy bien. en la voz de Edmundo Rivero. Hablaremos esta noche de estatuas en Grecia y en Roma.
Debemos decir que los alrededores de los templos de la Grecia antigua estaban repletos de figuras de divinidades principales, divinidades secundarias, de sacerdotes, sacerdotisas, como también fundadores, héroes del lugar. Todas aquellas figuras ocupaban trípodes, altares y lápidas. Y también en el interior de los templos se encontraban centenares de exvotos, estatuas de dioses que convivían con toda la parentela mítica y alegórica de la divinidad correspondiente. Y ahí usted encontraba a Apolo con Artemis, con Leto, a Zeus con su mujer Hera, o con Atenea, por no hablar de las figuras en escala reducida, como por ejemplo los sirvientes del templo o generales victoriosos que se añadían a las imágenes principales. Quiero decir que había estatuas como para hacer dulce. Antes de llegar a los altares de cremación para los sacrificios, aparecían unos pórticos con pinturas llamados lesques, y tras ellos cientos de estatuas que formaban avenidas que conducían a los altares. En este caso, allí también, claro, como eran pocos dioses, en realidad eran muchísimos, pero pocos, y entonces añadían políticos, mujeres conocidas, quiero decir, madres famosas. En aquel tiempo la situación de la mujer era peor que ahora, así que imagínense lo que sería, ¿no? Campeones olímpicos y hasta animales. También estaban llenos de esculturas los teatros, los estadios, los gimnasios, pero lo que más llamaba la atención eran las estatuas en los bosques. Aparecían allí sin orden alguno, sin aparente razón, como perdidas entre los árboles. Esos bosques eran considerados sagrados, casi todos. Como sabemos, la escultura griega buscaba el desarrollo de las denominadas formas ideales. No eran realistas, o sí lo eran, pero buscaban algo que la realidad no ofrece muy seguido, que es la perfección. Es la perfección. La escultura era, para los griegos, la persecución, a veces penosa, de la figura del cuerpo. Los dioses representados eran hombres ideales, porque para ellos el cuerpo lo era todo. Un detalle curioso, la cabeza de aquellas estatuas era más bien convencional, ¿no? Mientras que todo el resto de la figura se aproximaba a la mayor perfección, y había muchísima variedad y riqueza de posibilidades y bellísimas composiciones. Aristóteles, en su Fisiognómica, dio cuenta de una larga lista de características de aquellas figuras, e incluso se refería a que ciertas condiciones espirituales daban lugar a realidades físicas. Por ejemplo, explicaba a partir de ciertos gestos las particularidades de esa imagen. Por ejemplo, claridad, calma, desapasionamiento, inteligencia y voluntad suelen dar en un amplio sobresalir de la frente redonda y de la nariz recta. Mire usted. Es decir, si usted es una persona con las virtudes que acabo penosamente de señalar, seguro que va a tener una frente así o así. Claro. Y a la inversa también uno podía ver la fisonomía. Eso volvió a ponerse de moda allá en el siglo XVIII, con todos los fisiognomistas que incluso usaban esa ciencia para fines policiales. Decían que los ladrones tenían cara de ladrones y eran acusados incluso por la Canaveri, que miraba y si tenías cara de ladrón te metían adentro. Por suerte estas desagradables costumbres fueron abandonadas para siempre. Y algunos canas tenían la misma cara, pero bueno, sí. No se notaba por la gorra. En su mayoría, las estatuas griegas tenían las siguientes características.
les gustaba a los griegos la expresión lánguida. Entonces los ojos estaban bastante hundidos, el párpado superior se recortaba fuertemente, la boca tenía siempre ángulos profundos y sobresalía mucho si la mirabas de costado, ¿no? El mentón aparecía redondo, grande, a veces con hoyuelo, las orejas hermosas y finas, y los escultores también solían darle un aspecto especialmente melancólico y triste a los dioses. Según parece, eso tenía que ver con la condición eterna de los dioses. Parece que la eternidad da tristeza, pero da tristeza, ¿sabe por qué? Porque no eran dueños del destino. Eran eternos, pero no tallaban contra el destino. El pelo de los dioses y de las estatuas era lo que más variaba, ¿no? Los efebos lo llevaban enrulado, los sátiros erizado y muy largo, también lo llevaban largo Zeus y las divinidades malignas. Las vestiduras eran muy sencillas y casi inexistentes, porque a los escultores griegos no les gustaba la tela, no les gustaba ni todo lo que no fuera orgánico, no era del gusto de los escultores griegos. Así que predominaban los desnudos, como sabe cualquiera, ¿no? En los mitos aparecen también cientos de estatuas, pero hay que decir que algunas de ellas tienen conductas extrañas y también tienen poderes misteriosos. Hace mucho tiempo, a poca distancia de la ciudad de Cafias, en la Arcadia, había una estatua de Artemis que se llamaba la Artemis Condyleatis. Se levantaba en un bosque sagrado. Cierto día, un grupo de niños que jugaban en aquel lugar encontró una cuerda. Inmediatamente rodearon con ella el cuello de la diosa diciendo que iban a estrangularla. ¿Vieron cómo son los niños? Al rato, unos habitantes de la ciudad que pasaban por ahí sorprendieron a los niños estrangulando la estatua y los mataron. Muy pronto las mujeres de Cafias se sintieron aquejadas por un mal misterioso. Los hijos que tenían nacían muertos. Bueno, fueron a consultar al oráculo de Delfos y este les dijo que la diosa Artemis estaba irritada, suerte que no estaba enojada, por la muerte de aquellos niños. Ordenó que fuesen enterrados decorosamente y que se le tributaran honores como si fueran héroes. Así se hizo, y desde aquellos días la estatua se conoció como Artemis estrangulada, y nadie se acerca a ella jamás. Una estatua que está ahí en un bosque y nadie se le acerca más de 200 metros porque temen verse involucrados en algún firulo. Bien, parece que las estatuas de Artemis no eran nada recomendables. Siempre son protagonistas de desgracias descomunicas y de chomerías. Otras estatuas que participaron en historias de amor, esta nos gusta a todos. Pigmalión era un rey de Chipre que se había enamorado de una estatua de marfil que desde luego representaba una mujer. Se decía que le había esculpido él mismo. Cada día le recitaba cientos de versos. Margarita, está linda la mar, y el viento trae esencia sutil de azar, tu aliento. La estatua nada, imagínense. Bueno, le contaba o les dedicaba sus triunfos en la guerra, y desesperado por la falta de respuesta, le pidió a Afrodita, la diosa del amor, en ocasión de una fiesta de la diosa, de las que hay tantas, que le concediera una esposa que se pareciera a la estatua. Cuando volvió a su hogar, Pigmalión vio que la figura estaba viva. Se unió a ella, somos gente grande, y tuvieron una hija a la que llamaron Pafo. Ahí viene la Pafo. Andá a llamar a la Pafo para adentro. Después, como bien sabemos, esta obra también se reprodujo, inspiró
a nuestro querido Bernard Shaw, quien volvió a escribir toda una historia y después inspiró también, siempre en orden decreciente de inspiraciones, a gente de la comedia musical y del cine, y así nació la película My Fair Lady, en donde Rex Harrison trata infructuosamente de cantar durante toda la película. Lo cual nos hace meditar muchísimo. Otra historia es la de Anaxáreta. ¿Cómo me gustaría tener una novia llamada Anaxáreta? Era una doncella también de Chipre, bueno, descendía de Teucro, que era el fundador de Salamina. Salamina, allí donde aquella batalla de Temístocles. Bueno, un muchacho de la isla llamado Ifis estaba perdidamente enamorado de esta chica, de Anaxáreta. Le dijo, qué sé yo, mirá, me gustás, o algo le habrá dicho. Bueno, no dice acá lo que le dijo. Lo sugirió. Y la muchacha no le dio bolilla, se mostraba cruel. Entonces Ifis se ahorcó en la puerta de la casa de la muchacha. Hay que ser, En un gesto, para que veas quién soy, dijo Ifis, me voy a ahorcar en la puerta de tu casa. Y ella, en vez de alterarse ante el espectáculo, mostró curiosidad, e incluso después quiso ver el entierro que pasaba por debajo de su ventana. También qué puntería, ¿no? Sí. Y con una sonrisa ingenua se asomó. Sí. Pero Afrodita, la diosa del amor, irritada por aquella aspereza, o por aquel aspereza, diría Garcilaso, la convirtió en una estatua de piedra, estatua que mantenía la misma actitud que la muchacha había adoptado para asomarse a la ventana. Sí. Desde entonces, esta estatua es despreciada y se la llama la Venus que mira hacia adelante. Una venganza ejemplar. Existían estatuas caprichosas, como las de un tal Egestes, que era sacerdote en Lanubio. Egestes era el encargado de trasladar las imágenes de los penates desde Lanubio hacia Alba, una ciudad recién fundada. Claro, le dijeron, fue así la cosa, le dijeron a Egestes. Había un montón de estatuas. Y se anda a llevar todas estas estatuas, trasladadas a una ciudad recién fundada que se llama Alba. No, el tipo fue, las llevó todas, ¿no? Eran muchísimas. Y parece que el tipo las llevaba y a la noche las encontraba otra vez ahí en el depósito. Volvían. Se volvían las estatuas, querían quedarse en Lanubio. Lo que es la querencia, ¿eh? Es la querencia. Y finalmente hizo algo muy inteligente, que es dejarlas ahí. Y termina la historia, ¿no? No hay más. Ah, no, pensé que No, las dejó había a una ella. maldición. Así que, sí, hay una maldición, pero el tipo dijo, ay, la maldición, bueno, la dejo acá. Bueno, Hubo otra estatua también deseosa de mantenerse en su lugar, la Hera Argiva se llama. Y bueno, Admete era hija de Euristeo. Euristeo era aquel rey de Micenas que le había encomendado todos los trabajos a Heracles. Bueno, Admete vivía en Argos y era sacerdotisa de la Hera Argiva. Argivo es el gentilicio de Argos. Al morir su papá, tuvo que huir de Argos y se refugió en Samos y se llevó la imagen de la diosa. Mientras tanto, los argivos, inquietos por la desaparición de la estatua, encargaron unos piratas tirrenos que salieran en su busca. Es todo raro, ¿eh? sí, está enreverado. Como el templo de Samos no tenía puerta, a los piratas les fue muy fácil apoderarse de la estatua, pero al intentar hacerse a la vela les resultó imposible mover el barco. Hay que decir que el viento era bueno, pero el barco no se movía. Entonces comprendieron los piratas que la estatua quería quedarse en Samos. Esas cosas
los piratas la comprenden rápidamente. Entonces la depositaron en la orilla y salieron más rápido que ligeros. Cuando Admete encontró la estatua tirada en la playa, bueno, pensó que había llegado hasta allí sola. Son muy rápidos los griegos para inventar deseos, conductas y paseos a las estatuas. Y la volvió a poner en su templo, pero esta vez atada de pies y manos. Creyó que la estatua se había ido, no que los piratas la habían robado, ¿no? Sí. Bueno, una creencia errónea. Última referencia es para el Palladio, también llamado el Palladium, si usted se refiere a un bailón, que es quizá la más famosa de todas las estatuas. Representaba a la diosa Palas Atenea y poseía la virtud de garantizar la integridad de la ciudad que le tributaba culto. La integridad no en el sentido moral, sino en el sentido geográfico. Dicen que había caído del cielo la estatua, y penetrado en el templo de Atenea, al cual justo le estaban haciendo el techo. Mire que le queda arriba el techo la estatua. Bueno, luego otras varias ciudades trataron de apoderarse de la figura que, según parece, confería una garantía de inviolabilidad a la ciudad que la tuviera. Pero, valga la paradoja, para procurársela, los distintos pueblos se sometieron a las más sangrientas luchas y se arruinaron completamente. Así que, líbreme Dios de la buena suerte que proporciona el Palladio. Estas son las historias de estatuas. Hay otras que me gustan. La estatua de Condillac es una fábula que me gusta mucho. Una estatua que piensa y que sufre y padece, pero no puede expresar, no puede exteriorizarlo. Bueno, eso podría suceder con cualquier estatua. No lo sabemos. Así como puede suceder que un gato resuelva ecuaciones de segundo grado sin poder expresarlo, que es lo que vale. Bien, hemos ido a la discoteca y hay una historia graciosa que cuenta don Arturo Jauretche acerca de la novela de Beatriz Guido que se llama El incendio y las vísperas, en donde un señor también se enamora de una estatua que estaba en el Jockey Club y entonces baña la estatua. Y Jauretche hace mofa de esa escena, calculando cuánto puede pesar una estatua del tamaño de una dama, ¿no? Le calculó ponerle 200 kilos. Y el tipo metiendo la estatua en un tacho. Yo creo que la perversidad debe ser antes que nada cómoda. El perverso incómodo generalmente no resulta, iba a decir perseverante, pero perseverante es una palabra que puesta al lado de perverso genera una especie de incesto. Sí. Pero bueno, en la discoteca me dieron esta canción que habla de piedra y habla de camino, y que se llama casualmente, o no casualmente, Piedra y Camino. Vamos a escuchar esta canción que evidentemente hace una mención que nada cuesta descubrir acerca de las estatuas. Si me dirá usted que la letra en ningún momento dice la palabra estatua. No. Bien. Eso es para quedar bien con el comisario. Señor. Mercedes Sosa canta Piedra y Camino.